Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Antes que nada, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, Scotiabank y Cartel. Y ahora que nos acercamos al Día de las Madres, les cuento que Scotiabank tiene dos productos sumamente atractivos para que no haya excusa de no comprarle a su esposa, a su mamá, a su tía, a su madrina, lo que quieren. Te digo, tienen préstamos personales con tasas sumamente competitivas en el mercado y también tienen lo que hemos venido mencionando, que es la opción de pagar en hasta 48 cuotas. Luego de consumido. O sea que este año, señores, no hay excusa. cuento. No hay excusa. O sea que... Bueno, Compre su señores... regalo. Sí. Y señores, seguimos en Cartel. Seguimos... Ahí sale Peso Pesado. A final de esta semana yo creo que va a salir un nuevo comercial en las pantallas digitales de Cartel, tanto en Santiago como en Santo Domingo. Y recuerden que en Santo Domingo estamos en muchas locaciones. Tírenle su foto, taguennos, súbanos, y que su mamá, su abuela, su tía, ¿quién más, Ramón? Su hermano, su papá. Hasta el exnovio. Hasta todo el Ay, mundo. Dios mío. Que todo el mundo se entere que Cartel está apoyando a Peso Pesado y que Peso Pesado está en Cartel. Wow. O sea que nada, señores. Vamos arriba. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. Bueno, Pati, ¿cuántas semanas van? Vamos de corrido. Tenemos una racha ininterrumpida. De corrido. Aquí tenemos a Ramón Tape también. Hola. Está bastante serio. La verdad que esta segunda temporada ha sido un hit. La verdad que... No, yo creo que a nosotros la escala se nos va a romper pronto ya. Porque nosotros de peso pesado en peso pesado, aquí ya no sé ni cómo que lo vamos a medir ya. La verdad que sí. Y hoy no es la excepción, ¿eh? Tenemos aquí a una persona que... Empieza a listar. Yo voy a comenzar. Bueno, es el socio fundador de Patio Capital Partners. Es miembro del Consejo de Directores de Grupo Universal. Es presidente y CEO de Avis Budget Group, es decir, de los rentacar. Y presidente de... Bueno, ahí yo creo que usted me debe a mí, yo creo, con esta última posición. Presidente de Domino's Pizza. Sí, Gustavo yo creo que el valor de la compañía, Gustavo representa como un 30%. Adicional a eso, también es miembro de YPO. Súper mega importante. Y aquí tenemos al señor Luis Rodríguez. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un poco intimidante, ¿verdad? Normalmente, si alguien te entrevista es una persona, o sea, si son 3 personas y ya fogueadas, ¿no? Es un poco intimidante. Lo que pasa es que a gente de su calibre solo no se puede. No. Una sola persona no le llega, ¿no? La verdad que nos sentimos sumamente honrados de tenerlo aquí. La verdad que bueno, siguiendo con la intención del programa, bien, de seguir educando a través de las historias de personas que ya han tenido éxito, pero que han logrado el éxito con mucho sacrificio, con mucho trabajo, y básicamente para eso lo tenemos aquí, para escuchar su historia y saber cómo hemos llegado a tener estos distintos sombreros a nivel profesional, y cómo ha sido ese camino. Y me atrevo a hacer la primera pregunta increíblemente obvia. ¿Cómo inicia usted su vida profesional? Quizá cómo fue su juventud también. ¿Cómo inició? Sí, porque nos encanta saber a veces cómo los emprendedores dan señales de emprendimiento desde cuando vendían juguito a los 5 años y cosas así. Bueno, o sea que desde sus inicios. Todo está relacionado realmente. Y yo siempre he dicho que la mejor forma de entender el conocimiento es imaginarlo como una naranja. Uno puede entrar a la naranja por cualquier lado y llega a la naranja. O sea, no hay forma de evitarla. O sea, el conocimiento al final se mezcla. Podemos comenzar a hablar de literatura o de poesía y vamos a terminar hablando de historia y eventualmente vamos a terminar hablando de geología. Y vamos a estar hablando de cómo la geología o cómo las características particulares de un territorio forman la gente que vive en ella. Entonces, todo está mezclado. Pero para mí es muy importante, quizá cuando casi todo lo que yo he hecho, lo he hecho si no ha sido aprovechar las oportunidades y usé la palabra hacer, pero no siempre es exactamente así. Mi papá llegó aquí como inmigrante, llegó como agricultor a Constanza. ¿Desde? Desde España. Él es canario, está vivo.
está vivo todavía, está viejito, pero está vivo. Él llegó a Constanza como agricultor en uno de esos intercambios de desarrollo. Hubieron unos programas de desarrollo a la inmigración en la dictadura de Trujillo, varios grupos, entre ellos españoles, japoneses, algunos, y un grupo menos conocido de Hungría. Pero en el caso de mi padre vino con ese grupo. Hay muchos de los españoles que hoy han hecho área en el demás negocio que llegaron con esos grupos como inmigrantes. Él llegó a ser como agricultor, le asignaron un pedazo de tierra en Constanza. Ahí conoció a mi madre y eso es lo que, ese como de una manera u otra, es como el origen, ¿verdad?, de nosotros como familia. ¿Madre sí dominicana? Sí, mi mamá es dominicana de un campo de Constanza que se llama Palero. Uh-huh. Mi padre aunque él venía de una familia de agricultores, él era muy joven cuando llegó aquí y volvió a irse a España ya casado. Se fue con mi mamá, que ya tenía mi otro hermano mayor, que tiene 4 años más que yo, y se regresó a España. Se le pasó el tiempo en España y tuvo que quedarse a hacer el servicio militar. Y entonces mi madre regresa sola, embarazada, regresa a Santo Domingo. Yo creo que el origen de lo que yo empecé a hacer está muy conectado con esa parte, porque él, haciendo el servicio militar en África, estudia por correspondencia y se transforma en vendedor. Eventualmente, y no voy a hacer la historia larga, él pasa la Guerra de Abril aquí y él regresa a Santo Domingo, donde está su esposa, donde está su otro hijo, donde estoy yo, que acabo de nacer y no lo conozco. Y él llega entonces evolucionado. Ya no es el agricultor, es vendedor. Y se transforma en vendedor y como tal pues sale de Constanza, viene aquí a Santo Domingo y consigue un trabajo, eventualmente una ruta de vendedor, y la ruta de vendedor fue hacia el este. Y eventualmente en esa ruta de vendedor pronto nos mudamos a Higüey, donde él empezó a tener un negocio de venta de neumáticos y de cualquier cosa. O sea, empezó a vender, la ruta era de venta de gomas, inicialmente era recauchado y luego era venta. Y Higüey en aquel tiempo era una villa, estamos hablando de 1970, y los 70s Higüey era una villa, era un pueblo muy diferente, muy particular, porque era un pueblo pequeño, fundamentalmente lo que había era ganadería. Y ahí había un colegio muy particular, una escuela que se llama Escuela Juan 23, que era una escuela que fue una cooperación de los hermanos de La Salle con la Iglesia Católica. Y circunstancialmente yo hice la mayoría de mis estudios en ese colegio, y obviamente fue un privilegio porque tuve una educación primaria y casi secundaria muy a tono con lo que se estaba viviendo en ese tiempo en el país. Hago esa introducción del tema de mi padre porque él en Higüey puso un negocio de venta de repuestos, puso venta de gomas, escuela de choferes, cafetería, una ruta de café. Él hizo muchas cosas. Las cosas no fueron bien económicamente y quizá ocurre algo de mucho impacto, y es que eventualmente los negocios se fueron secando y culminaron en un evento que a mí me afectó mucho. Un evento en el que nosotros perdimos nuestra casa, y perder la casa en ausencia, mi papá no estaba ahí. Nosotros experimentamos esta pesadilla de algo que estaba anunciado desde hacía muchos meses, que nos desalojaron de la casa, porque mi papá nos decía no pueden dejar la casa porque perdemos el derecho. Pero el sentido común y la situación era que había que salir corriendo, porque al final ya se había perdido. Yo no sé si ustedes conocen el concepto de lo que es la idea de fuerza pública. La fuerza pública es un grupo de maleantes apoderados con la protección armada de la policía, que ejercen un acto de violencia que muchas veces está vinculado a
la expulsión de gente de propiedades. Está muy, muy vinculado al amor de la gente por la tierra, por la propiedad, al abuso o a problemas con la propiedad en un mundo confuso. Pero el objeto aquí es que esto sí me afecta mucho. Yo tengo 15 años y con mis hermanos recibimos la violencia de ser expulsados de la casa en un barrio acomodado. Habíamos perdido todo. Habíamos perdido hasta los amigos, como dicen. Claro. Ya en ese punto las cosas se van, como cuando las cosas pasan rápido, pasan distinto, pero al pasar tan lento es como un desgaste. Y ese desgaste familiar lo habíamos vivido. Nosotros no teníamos... Hay muchas pequeñas historias que no vale la pena mencionar, pero no había el dinero para pagar la escuela. A veces era poco lo que se pagaba, pero eso que se pagaba no aparecía. Y entonces, esa salida, a mí me tocó enfrentar a los alguaciles que fueron a hacer el desalojo. Y nos pusieron los trastes todos en medio de la casa. Para mí ese es de la calle. Claro. Para mí ese es el trauma. Y en ese proceso, por casualidades de la vida, yo eché mano a un código civil, a un código de derecho civil viejísimo que no sé qué había en mi casa. Y le di a entender a mis 15 años que si se perdía cualquier cosa yo era responsable y asumí el rol de defensor de los activos, de lo poco que quedaba en mi casa. Así llegamos esa tarde. Mi madre logró recoger en un camión de los que cargaban carbón de Santo Domingo a la capital y así regresamos nosotros a Santo Domingo. Wow. En la parte de atrás de un camión, de los que se usan para cargar camión con las cosas que ya estaban bastante diezmadas. Y nos mudamos a una casita que mi mamá había comenzado a hacer en un terreno del Estado, en un barrio de la capital que se llama Barrio Enriquillo, en Herrera, que está al lado de la carretera de la autopista Duarte. Ese es el inicio de cómo yo llego a Santo Domingo y ese es el origen de por qué quizá elegí el proceso de emprender. Quizá porque emprender era lo que yo había visto en mi casa. Mi papá, luego lo entendí yo después, porque tampoco es una historia tan sencilla de explicar, se convirtió realmente en mi primera idea de lo que era emprender y yo nunca pensé que existía otra forma de vivir que no fuera haciendo algo. Eso es muy importante porque cuando en la casa tú tienes el privilegio de tener padres profesionales o que ejercen otro tipo de actividad, tú puedes imaginar otras fórmulas. Uh-huh. Pero para mí la única fórmula que hacía era poner un negocio, hacer algo. Llegamos a Santo Domingo, mis hermanos y yo, en este ambiente. Suena más dramático de lo que es. De noche, en el barrio, la casa no tenía todavía baños ni ventanas y tampoco tenía piso. El piso siguió de tierra por un par de años, 2 o 3 años. Y vivimos en esa casa y así llegamos a la capital. Y yo consigo mi primer trabajo, y eso es otra historia, no va a ser larga. Mi mamá vendió un pedazo de tierra en Constanza a alguien de lo que heredó de su padre y fueron a buscar su firma a nuestra casa. Cuando esta persona, el comprador de la casa, vio las condiciones en las que estábamos viviendo y vio que mis hermanos y yo éramos jóvenes, yo tenía ya 15 años y mi hermano tenía 19 y preguntó si nosotros trabajábamos. Y mi madre con mucha alegría dijo que no trabajábamos porque estábamos buscando trabajo. Y vio la oportunidad. Y quizá, no sé si fue que él se conmovió viendo. Yo le digo que lo del piso de tierra en la capital suena como más dramático de lo que es. El piso de tierra realmente es fresco, es cómodo y yo me adapté muy bien. De hecho, yo no tengo ningún pensamiento negativo del piso de tierra. A mí me gustaba el piso de tierra. Yo tenía mis libros con unos bloques que me parecían fantásticos, que eran unos bloques de barro, con unas tablas, y los libros estaban ahí y abajo había un saco que servía de alfombra. Y funcionaba bastante bien, o sea que no es algo, no quiero ponerlo, pero claro, puede ser que eso motivara. Y me ofreció que esta persona se llamaba Remy Hernández. Remy Hernández era el jefe del departamento de carros usados en Santo Domingo Motors. Y él había comprado ese pedazo de tierra para hacer una casita allá en Constanza.
Y esa es la razón lo que me vincula me vincula a mí al negocio de vehículos temprano, porque él me ofrece el puesto de ayudante en el lote de venta de carros usados. Para mí, yo no estaba acostumbrado al trabajo físico, porque yo no era muy bueno en eso. Yo tenía mucho tamaño, era alto, grande, tenía 15 años y parecía más inteligente, o sea, parecía más verbal de lo que mis manos podían hacer. No fue fácil, pero a la semana, cuando llegó la hora de pago, pidieron la cédula para pagarnos con un vale de caja chica. Y al no tener la cédula, dice que cédula, yo no tengo cédula. Y ahí es que yo caigo en cuenta de que yo no tengo cédula. Yo tenía 15 años, no había cumplido los 16, que era la fecha en que se podía sacar cédula en aquel tiempo. Aquello fue terrible para mí. Yo estaba trabajando en el 6:30, donde está ahora Ágora. En ese lugar yo tuve mi primer trabajo así, lavando carros ahí. Y me fui con un nivel de tristeza que yo creo que debía haber llorado cuando me lo dijeron, porque no me acuerdo. Pero me fui caminando desde ahí hasta mi casa en Herrera, que estaba ahí al lado de lo que es hoy el barrio Enriquillo. Era el barrio Enriquillo en aquel tiempo. Son como 5 kilómetros, algo así, pero no es la distancia, sino la tristeza que no era de haber perdido aquella oportunidad. Había casi cumplido los 16, logré sacar la cédula y a las varias semanas esta persona que obviamente me volvió a llamar y me dijo, ¿ya tienes la cédula? Y le digo, sí, tengo la cédula, ven que te tengo otra oportunidad. Entonces me llamaron para entrevista y era para ser secretario del departamento de piezas de Santo Domingo Motors. Esto era un bulto porque ser secretario, yo había hecho algún curso de aprender a escribir a máquina de escribir, que era lo que se hacía. Lo hice algunas semanas antes de que se acabara el dinero para pagar el curso. Y me preguntaron que si yo sabía escribir a máquina y yo dije que sí. y entonces me hicieron varias pruebas y salieron bastante mal. Y parece que había una complicidad porque había un señor que se apellidó Susana, que todavía me acuerdo, que era el jefe del departamento de piezas y me dijo, hazla otra vez. Y hice la prueba otra vez. Y creo que con la ayuda y el deseo de que se diera, me llevaron a donde un señor que era uno de los ejecutivos, y yo no sé por qué tuve la suerte, porque era un empleado de 5ª categoría, pero esta persona me entrevista y me dice, aquí veo las pruebas tuyas para el departamento de piezas, pero ha surgido una posibilidad en el negocio de alquiler de vehículos nuestros. ¿Tú tienes idea de lo que es? Yo le digo que sí, rápidamente, que sí. Yo dijo, bueno, si es un alquiler de vehículos, me imaginé el lote de mi papá, los carros uno al lado del otro. Y yo digo que sí, y aparece que sé algo, pero no tengo idea de lo que me están hablando. Y me dice, y aquí dice también que tú hablas inglés. Inglés es que duré unas cuantas semanas estudiando con un señor americano que estaba enfermo allá en Higüey y que entonces cogí algunas lecciones hasta que dejé de tomarlas porque no podía pagarlas. Y la señora, que era bastante más joven que él y con mucho apuro del profesor, me dijo que no podía seguir yendo porque era un mal ejemplo. O sea, que usted era un mal ejemplo. Porque estaba yendo sin pagar. Ah, ok. Entonces, pero sí yo había aprovechado en algo las lecciones y decía que hablaba inglés. Y lo dije y acepto que era un poco exagerado de mi parte. Y entonces él me dice, bueno, ha surgido esta posibilidad de tú entrar como aprendiz, porque tú tienes 16 años y no puedes trabajar hasta los 18. ¿Y cuánto tú deseas ganar? Y el salario mínimo en ese tiempo era 125 pesos. ¿En qué año estamos más o menos? Estamos en 1979. Okay. ¿Cuánto tú quieres ganar? Entonces yo le digo, bueno, como yo hablo inglés, le digo con todo desfachatez, pues 150. Yo, obviamente, el individuo se ríe y al final me dejan, me aceptan. Y entonces eso para mí fue muy importante porque yo entré como aprendiz con un contrato especial en Santo Domingo Motors, lo que hoy es National Car Rental. Okay. Y en ese momento pues entro como un muchacho para aprender el negocio y lo agarré con una pasión tal que obviamente yo no hacía otra cosa. Yo todavía no había terminado el bachillerato, yo estudiaba de noche en el Liceo del Millón, el Liceo Nocturno del Millón. Había tenido que dejar el colegio
obviamente en Higüey, y no había terminado el bachillerato. Y entonces estábamos terminando el bachillerato y cuando terminaba el trabajo a las 6, pues me iba hasta el liceo. Casi nunca, la clase que comenzaba a las 6 me fue muy mal porque nunca llegaba. Y la otra, que las dos, había una de matemáticas que esa la tuve que repetirla porque nunca fui. Y había otra de literatura que yo me agarraba porque escuchaba a los demás y luego recitaba hasta que me descubrieron. Eso es buena técnica en la Sí, clase. funciona. Pero esos 2 años, de los 16 a los 18, yo realmente no tengo otra cosa que hacer y abrazo esto. Y aprendí el oficio. Tuve la suerte de estar rodeado de gente muy, muy cariñosa o gente que me enseñó mucho. Gente que quizá veía el deseo de aprender. Y pronto a los 18, 19, 18 años yo era el agente de alquiler que más ganaba comisiones. Me iba bien. Y eventualmente me convertí en el asistente del gerente. Que de hecho esa posición la acepté después de ver que en inglés se decía asistente de gerente era assistant manager. Y me convencieron de que iba a ganar menos. Yo acepté porque me gustaba la idea de que podía tener una tarjeta que dijera que manager en algún Manager. Esa es una historia, es algo largo, ahí podríamos pasarnos la hora entera, pero a los 19 años me convierto en el asistente del gerente general. El gerente general era una persona que tenía mucha experiencia y era de la confianza de los dueños, pero él estaba ya un poco enfermo, un poco cansado, y yo era su asistente. Y eso me dio a mí también una oportunidad porque él entonces delegaba muchas cosas en mí, me preguntaba muchas cosas en mí y ocurría que yo casi siempre tenía respuesta para muchas de estas cosas porque como yo trabajaba todos los días, incluyendo los fines de semana, pues veía los archivos, veía la historia. Era una empresa que se había comenzado con muy buen enfoque, pero también se había perdido parte de su memoria histórica. Y donde nadie sabe nada, pues el que sabe algo sabe mucho. Sí. Y siendo asistente de este gerente, él se enfermó y duró varios meses fuera. Y ya teniendo yo 21 años, 6 meses llevando el negocio, porque este señor estaba enfermo, me ofrecieron el puesto de gerente general. Wow, a los 21. A los 21, completamente, cuando me llamaron, me dijeron de manera clara, todos sabemos que los zapatos te quedan grandes, pero aquí hay gente, o sea, Aníbal, que justamente es el padre del que es hoy presidente de la compañía, dice, Aníbal cree que tú puedes y vamos a darte la oportunidad. Y me convertí en gerente general de Motorplan, que a los 21 años, en una empresa muy tradicional, con mucha historia, muy interesante, una empresa que fue muy importante en mi formación, porque fue la primera. Pero también tengo que admitir que la osadía, la inquietud, siendo 1 año y medio con esta posición, renuncié a la posición para hacer lo indecible, que fue hacer con otras personas, construir un negocio de alquiler de carros pequeños, fuera. Una mezcla de mal agradecimiento y falta de lealtad que me resultó difícil, porque no debía ser, pero la excitación era tan grande que no pude evitarlo. Y entonces así comienza a los 22. A los 22 me estoy casando con mi novia, con que es hoy mi esposa, y definitivamente era como todo acelerado. A los 22 años, entonces comenzamos y fundamos esta nueva empresa, que también creo que vale la pena mencionar el cómo termino yo de socio de esta empresa. Teniendo yo 21 años y viniendo del trauma de perder la casa, como veníamos nosotros con esa historia, la primera cosa que hice con mis ahorros, porque empecé a ahorrar, a pesar de la dureza de los tiempos, fue dar el inicial para comprar una casa. Y en el sitio donde compré esa casa era una empresa española que estaba haciendo negocios aquí, que había hecho algunos desarrollos en el país.
y compré una casa, era una casa de bajo precio, de bajo costo, en Alma Rosa. Y entonces, en ese momento había una crisis. Aquí había una crisis a cada momento. O sea, eso no es raro. Yo ni me acuerdo de cuántas. Todavía seguimos por esa misma historia. Pero ahora antes era como más intenso. No, yo creo que ahora sabemos demasiado. Yo ahora mismo, todas las crisis nos enteramos de que existen. En aquel tiempo yo no sabía que había una crisis y nadie nadie pensaba nada en eso. En ese momento esa empresa está en transición y yo estoy pagando mi inicial de la casa. ¿Esa primera empresa cómo se llamaba? Express Rent-A-Car. Okay. Pero esa empresa no ha comenzado todavía. El chofer, el motociclista que me cobra, ellos están diciendo, ¿y qué hacemos ahora? Aquí ahora este negocio inmobiliario no está bien. Y alguien dice, vamos a poner un Rent-A-Car. ¿Había algún auge de Rent-A-Car en ese momento en la ciudad o era más como...? Bueno, uno de los socios había tenido que alquilar un carro y se encontraba que el precio era altísimo y creyó que era una gran oportunidad. Okay. Y entonces dice, ¿a quién conocemos que sepa de eso? Y salta el motociclista, que es el cobrador, dice, aquí hay un cliente que es gerente de un Rent-A-Car. Y así me llaman a mí. Estos señores que eran españoles me llaman y me hablan de sus planes, de la oportunidad, de la posibilidad. Pero yo no tengo idea. Yo soy un muchacho que era agente de alquiler, que trabajaba ahí, que sabía, yo no. Y entonces ellos están hablando de eso y un amigo mío que era americano me había dicho una vez que podíamos hacer un negocio y que si éramos tres, como éramos tres amigos, a lo mejor entonces... Y ellos piensan que yo estoy hablando de que yo quiero 1/3 del negocio. Entonces se quedan callados, dice, oímos lo que tú dices, te vamos a dar una respuesta el lunes. Entonces el lunes me llaman y me dicen, mira, tú pediste un 33%, eso es mucho. Te vamos a dar un 20% de participación, si tú aceptas. A mí la aventura, yo no sabía lo que estaba negociando y mucho menos sabía que eso era así. O sea, que yo realmente me gustó la idea y como quiera la idea, obviamente fue un préstamo, no fue que era que nos prestaron el dinero y con el dinero hacíamos el préstamo y entonces de los beneficios se habían. Era más difícil de lo que parecía, pero en aquel tiempo era una gran oportunidad. Así comenzó Express Rent-A-Car. Express Rent-A-Car, 22 años. 81. 81, 82. Yo me fui de Santo Domingo Motors, acuérdate que me pasé ese tiempo trabajando en Santo Domingo Motors. Yo me fui en Santo Domingo Motors, yo entré en el 79 y comencé este negocio en el 85. Okay. Yo tengo 22 años, es un negocio independiente, nos va bien, comenzamos con 8 carros. El negocio obviamente era un proceso nuevo para mí, fue divertido, había muchas cosas, historias, estuve preso, cosas así. Pero ¿cómo no suelta eso? Sí, exacto. Bueno, by the way, estuve preso. Porque era uno que uno hacía todo, ¿no? Uno hacía cosas, todo, y he visto los testimonios de otra gente. Había que hacerlo todo. Y en ese tiempo se alquilaba carros a gente que no tenía tarjeta de crédito. Y para hacer eso, nosotros normalmente reteníamos los documentos, que eso es algo que debería ser ilegal, pero en aquel tiempo era el uso. O sea, nosotros nos quedábamos con su cédula y yo se la debo. Con la residencia, porque la mayoría de los clientes eran dominicanos que vivían fuera, que no tenían tarjeta de crédito porque eso no todo el mundo lo tenía. Y entonces para que fueran sujetos de crédito nos entregaban la residencia, que era lo más valioso que ellos tenían como depósito. Y si había algún accidente o algo que daban mal, pues tenían que pagar una parte del dinero. Y pasó un caso de esos y este señor tenía un amigo que era un hermano o pariente que era capitán en la policía. Y entonces me fue y como yo era el gerente y yo estaba a cargo en el negocio y fui yo que le cobré el dinero, puso una querella en la policía de estafa. Uh-huh. Entonces me llamaron a las 5 de la tarde, yo fui al interrogatorio y no hubo interrogatorio, sino estránquenlo. Y entonces me mandaron a un sitio que se llama Vietnam, que es una cárcel que hay en el Palacio, que debe ser más terrible ahora que lo que era aquel tiempo, pero no. Pero le dicen igual todavía. No es un sitio agradable, o sea, no es un sitio agradable. Y yo no duré mucho ahí, duré solamente 10 y medio, pero eso es anecdótico, eso no es el tema. Express Rent-A-Car empieza a crecer y con el tiempo
yo venía de la experiencia de National y yo descubrí de que uno de los primeros conceptos de franquicias que habían llegado al país realmente eran las compañías de alquiler de autos. De hecho, los dealers, Chevrolet, Nissan, estos son franquicias. Y yo sin querer encontré que eso eran franquicias y que eran negocios de franquicia. Y empecé a investigar sobre la posibilidad de este negocio independiente poder hacerlo con una franquicia. Y eventualmente, en el 88, logré convencer a alguien de que nos vendiera la franquicia. Ya el país estaba empezando a desarrollarse el turismo y la franquicia empezaba a tener sentido, porque el alquiler venía a través de los sistemas de distribución de esta industria, de la industria de viajes. Y ya yo conocía eso por el tema de National, que tiene un origen, porque casi todas las empresas de alquiler de automóviles surgieron a través de los networks de dealers, de ventas de vehículos. Y no fue extraño que casi todos los negocios de venta de alquiler de vehículos fueron los pioneros, las empresas de los concesionarios de vehículos, porque el negocio creció sobre esa plataforma. Conseguimos la franquicia de Thrifty, que fue una entrevista muy corta. El ejecutivo vino, esa persona eventualmente se convirtió en alguien muy importante. Esa compañía estaba empezando a crecer. Y me dijo, me acuerdo que nos encontramos en el Hotel Embajador. Yo tenía 20 algo, era 88, 25. Y me dice, ¿y cuáles son las expectativas que tienes tú de nosotros? ¿Qué tú necesitas de nosotros? Y yo le digo, nada, ninguna. Dice, tenemos un trato entonces. Porque la verdad es que era un inicio donde no había muy poco. O sea, era montarse en un carro en el que uno no sabía, era instinto puramente. Y una pregunta ahí, porque a mí siempre me ha llamado la atención lo joven que estas multinacionales o estas franquicias le dan los permisos. ¿Los socios de ustedes eran más viejos? ¿Usted fue solo? No, eran los socios. Los socios, yo tenía una... Pero esta gente no estaba en esto. Yo tuve socios de lujo que después los descubrí porque yo no los conocía. Eso es otra historia. Esa es otra historia. Los españoles... Por eso te digo que es esta es la parte menos conocida de cómo nosotros comenzamos. Los españoles, cuando no sobreviven, o sea, recuerden que ellos se meten en el negocio de alquiler de vehículos porque están viendo una crisis. Uh-huh. En eso, ellos eran originarios de Cataluña, eran catalanes, y dicen, bueno, hay mucho desarrollo en Cataluña con el tema de las Olimpiadas en Barcelona, uh-huh. Y deciden irse a Barcelona. Y alguien les hace una oferta local, gente con la que ellos estaban asociados, para comprarle los negocios. Ellos tenían un banco hipotecario, tenían la inmobiliaria que estaba en muy malas condiciones y tenían este nuevo negocio que iba bien, que era el rentacar, del cual eran ellos y yo, que tenía el 20%. Entonces, ellos decidieron, vino esta oferta para que les compraran el banco y ellos decidieron irse. Y me llaman y me dicen, mira Luis, hemos decidido aceptar esta oferta. Esta gente está comprando todo. Ellos querían comprar el banco solamente, pero les hemos dicho que si compraban el banco tenían que comprar todo, porque nosotros no tenemos otra cosa que hacer aquí. Entonces, ¿te vas con nosotros a Barcelona o te quedas aquí con el negocio? Yo ni idea tenía de lo que era irme a Barcelona, o sea, a emigrar. No estaba en mi cabeza. Yo tenía una esposa, teníamos 2 bebés, uno detrás del otro, eran niños, qué sé yo. Yo estaba muy ilusionado con mi negocio, ni lo pensé. Hubiera sido otra aventura, pero ni lo pensé. Y mis socios, los socios que compraron eran socios de lujo. Pero la persona que se aproximó a ellos y que representó a los compradores es un señor que se llama Enrique Dalet. Enrique Dalet había venido aquí como gerente del Banco Condal, que fue un banco de Cataluña que vino aquí, un banco pequeño, y él casó aquí y hizo muy buenas relaciones en las familias dominicanas. Y él convenció a estos señores, ahí estaba la familia Don Gianni Vicini, estaba la familia Villella, la familia Diez. Esos eran los socios que compraron el banco. Y yo nunca no los conocí directamente.
siempre estuve trabajando con el señor Dalet. Así era que, aunque era un hombre bastante joven, me llevaba como 10 años, pero él era el señor Dalet. Y Dalet representaba el 80% de los socios que nunca iban a nada, siempre era él y éramos nosotros dos después en ese periodo. Yo me preocupé, me enfoqué en el negocio, compramos la franquicia aquí. La franquicia fue simbólico porque nos permitió tomar posición en un mercado, que nos crecimos, nos fue bien. Nos ofrecieron la oportunidad de comprar la franquicia quebrada de Puerto Rico de Thrifty. Y yo decidí, aquí había habido otra crisis, estábamos en otra crisis en el 90. Aquí habían colas para echar gasolina, no había gasolina, había un problema de divisas muy grande. La situación era, los supermercados estaban vacíos. No se permitía sacar dólares. Era una situación compleja. Y nosotros vivíamos en México cuando eso, por eso. Y la idea era, bueno, ¿quién se vaya a manejar el negocio a Puerto Rico? Pues yo. O sea, entonces yo me fui a Puerto Rico y con un celular, que en aquel tiempo estaban comenzando los celulares, con un celular y un carro que compramos, montamos el negocio de cero, porque lo que nos dieron fue el papel nada más, la franquicia, no compramos Allá nada. era Thrifty también. Thrifty. Y por un tiempo ese negocio creció y aunque era una compañía pequeña, Thrifty a nivel internacional, nosotros éramos una de las operaciones más grandes que ellos tenían a nivel internacional. Y ese hecho me permitió a mí tener contacto con una buena educación en el negocio de car rental, que era una industria emergente en ese momento en los Estados Unidos. Y yo me acuerdo que escribía a la American Car Rental Association. Se escribía cartas en ese tiempo. Uno escribía una carta. La metía en un sobre. Sí. Y en el American Car Rental Association pregunté si había algún tipo de consultor o alguien que yo pudiera usar. Y no había tal cosa, pero casualmente quien había sido presidente de la American Car Rental Association había sido un señor que se llamaba Fred Mudgett. Fred Mudgett había sido presidente de Hertz y me dijeron, mira, por casualidad está montando una consultora y quizás le pudiera interesar. Yo llamé a Fred Mudgett, le escribí a Fred Mudgett, yo no sé si caí simpático o qué, pero me bajó los fees y todo y me permitió ser parte de un grupo de soporte que incluía empresas de diferente tamaño en Estados Unidos. Y yo tuve la suerte rara, escasa, de formarme en una industria con lo mejor de Estados Unidos, con una perspectiva de ser alguien del Caribe. Y tuve la suerte de entender un negocio y sus complejidades, quizá a destiempo. Y esa es una de las razones que me permitió ser. Yo creo que el negocio fue bastante exitoso. Ese negocio terminó en el 92, cuando yo decidí que quería una participación mayor. Mi socio me explicó que eso no era una posibilidad, que ellos no estaban en eso. Y yo le dije, bueno, si usted no está en eso, pues yo me voy a ir. Y entonces yo pensé que eso iba a causar algún tipo de sorpresa o de rechazo y me dijeron, mira, qué bien, nos parece una buena idea, tú eres un muchacho joven, tienes buenas ideas. Gracias por participar. Digo, bueno, pues yo Pero le compraron su participación. Sí, claro, que el que está vendiendo, pues está vendiendo, ¿verdad? No te están. Entonces, ese es el origen de Domino's. Es el 90. Ya en el 87, yo había leído un artículo en Newsweek donde había un señor que se llamaba Tom Monaghan, que había fundado esta compañía y que estaba causando furor en Estados Unidos. Era un negocio que estaba creciendo muchísimo. Y lo más divertido era que este era un individuo que era huérfano y que había sido soldado en Estados Unidos y que la gente entraba como chofer y se convertía como en gerente de tienda y que después tenían una tienda y podían hacer muchas y que era franquicia. Era una historia muy bonita. Y a mí la historia me hizo conexión. Y ya yo había escrito varias veces con ningún resultado para ver si siempre me pareció como algo interesante que yo podía hacer. Y coincidió para esa época de que eso es otra historia que puede ser, porque no es como que te llaman y te dicen, la gente preguntaba, República Dominicana, ¿y dónde es eso? Esto es un territorio de los Estados Unidos, nosotros no hacemos franquicia internacional, era muy raro. Domino's era una empresa que estaba comenzando. Yo llegué muy temprano, cuando todavía no había departamento internacional. La historia de Domino's es una historia en sí
divertida también, porque cuando nosotros tocamos a la puerta, no había nadie que estuviera interesado. Finalmente, Domino's se da de la siguiente forma. Nosotros no éramos un mercado atractivo. Una pregunta, don Luis. ¿Qué tantas veces usted lo escribió? ¿Qué tiempo duró ese proceso? Bueno, eso fue en el 80. ¿Cómo usted consiguió la dirección? ¿A quién escribirle? No, también? eso tú lo buscabas. No había internet. Eso, bueno, mira, tú buscas una revista, había unos directorios, Cámara de Comercio. Eso es intuitivo. Yo empecé a hacer eso y aprendí a hacerlo. Eso poca gente... Yo aprendí a hacerlo. Él lo dice como que se metió en Google y apareció de una vez. No había Google. No había Google. Varias cartas. Finalmente me respondieron. Me dijeron que para ser miembro de Domino's había que trabajar por un año y luego aplicar y ser gerente. Y obviamente me descartaron. Pero yo no lo dejé ahí, volví, luego vi que abrieron en Japón en el 88, 89. Un país idéntico a República Dominicana. Sí, Japón. otra vez, digo, se abrieron en Japón. Japón, que era más grande que Estados Unidos a nivel económico. Claro. Por lo menos a nivel de bolsa de valor y demás. Y entonces ahí me dijeron que quizá había una posibilidad y que sí que iban a abrir, pero que había que, como quiera, había que irse a Estados Unidos y ser gerente. Y volvió otra vez para atrás. Bueno, el caso es que eventualmente alguien me respondió una vez, de la cuarta, quinta, sexta carta, alguien me respondió con un nombre que decía International Development. O sea, alguien que el trabajo era eso. Que ya crearon esa posición. Entonces me invitó a recibirme. Yo estaba en Puerto Rico todavía porque yo estaba operando Thrifty Puerto Rico. Y operaba en los fines de semana, venía a Santo Domingo. Fue un periodo muy difícil en mi vida porque yo hacía la semana de trabajo en Puerto Rico y en el fin de semana venía a ver mi familia y a atender los negocios. Y la verdad es que no había mucho tiempo para la familia. Perdón, pero en esa época entonces usted ya había tomado la decisión de salir del negocio como dueño de Thrift. Yo estoy saliendo, llegamos a un acuerdo de salir en unos meses. Okay. Es 1992. Yo viajo desde San Juan, Puerto Rico a Chicago. Para una entrevista que me aceptó verme la gente de Domino's. Yo nunca había ido a Chicago, pero había logrado otra reunión con la gente de Little Caesars. De hecho, a mí Little Caesars me gustaba más porque tenía más conceptos, porque Domino's estaba muy enfocado con el tema domicilio y yo no tenía forma de ver cómo el tema del domicilio funcionaba en la República Dominicana. La pizza sí, la marca sí, Domino's sí, el delivery no. Y Little Caesars era más abierto. Hot and ready. Ellos tenían el take-out, tenían restaurantes en aquel tiempo, se podía hacer restaurantes, que era lo que yo quería. Ya yo había aplicado a McDonald's, McDonald's no estaba listo, no estaba interesado. ¿Y este interés por Domino's fue porque vio la oportunidad de negocio o tenía alguna... No, era una franquicia y yo ya había descubierto que yo tenía una franquicia con Thrifty. Y que eso funcionaba. No era algo con comida ni nada, era un tema de franquicia. No, nada de comida, yo de comida nada. Y yo lo que sí entendía que el modelo de negocio que podíamos transferir un concepto a otro, de un lado para otro, mediante esta metodología. Y veía que esas marcas tenían potencial y yo apliqué a Pizza Hut. Pizza Hut me respondió efectivamente temprano, pero había que buscar $1 millón y yo no tenía $1 millón. La gente de McDonald's no estaba abierto para República Dominicana, no lo estaban considerando. Pero aquí estaba yo, Little Caesars. Me recibió Little Caesars un señor alemán que no tenía ni idea de lo que era internacional. El tipo estaba más perdido que... Estaba lejos. Digo, wow. Y el nombre tan difícil de pronunciar, Little Caesars. O sea, a mí no me gustaba. No me gustaba la idea de que el nombre y el sonido no fueran iguales. Lo que me gustaba era Domino's, pero la gente de Domino's era delivery. Bueno, pero por fin me reciben. Y perdón que lo interrumpa de nuevo, pero me llama mucho la atención su enfoque en marca. ¿Usted había tenido algún tipo de entrenamiento, de contacto con todo este mundo de marketing y todo eso? ¿O eso era instintivo? A mí se me olvidó decir que yo estudié Derecho en la Universidad de noche. Ajá. Y lo que yo creo que realmente era abogado. Yo creo que sí, porque yo creo que todavía me queda.
Se me olvidó ese pedazo tan grande. Eso fue lo que estudié en la universidad. Y el tema de marca no es instintivo, era lo que yo creía que podía funcionar. Como don Frank Rainieri cuando nos dijo cuando Punta Cana, eso se pronuncia igual en español y en español, en inglés, en japonés, en lo que sea. Es lo mismo y les voy a mencionar algo particular de hace unos días que es sumamente interesante. Me recibe un muchacho que no debía ser mayor que yo, se llama Greg Ralco. Yo tenía 28 años. Estoy aquí en Detroit, he ido a Detroit, tengo 2 días, voy a Ann Arbor para hacer esta reunión. Y el hombre me explica, me enseña un brochure, me dice que no a todo, no me da ni siquiera un tour y en 26 minutos yo estoy ya fuera de la oficina. Esto es en Domino's. Domino's. El alemán aquel me vendió Little Caesar por todos lados, pero yo no tenía lejos. Y el tipo de Domino's que es con el que yo quiero hacer negocio, me saca en menos de media hora. O sea, ready, bye. Bueno, al final quedó el contacto con esta persona y un día, out of the blue, yo sigo llamando, estoy desesperado porque ya me voy de Puerto Rico, quiero volver a República Dominicana. Yo tenía un plan de hacer otro negocio de alquiler de autos otra vez, pero lo que me tenía en la cabeza era lo de Domino's. Y llamo por teléfono. Y ya sabía a quién llamar. Y llamo al tipo y el tipo me coge la llamada. Y me dice, ok, sí, dice, le digo yo, this is Luis Rodríguez again from the Dominican Republic. Dice, entonces no me deja terminar y me dice, ¿cuántas tiendas es que tú dices que vas a abrir? Dice, ¿cómo así? Yo no había llegado ahí todavía. ¿Cuántas tiendas es que tú vas a abrir en la República Dominicana para el business plan? ¿Cómo así? Yo no he llegado ahí todavía porque nunca me habían dejado hablar. Entonces él me dice, mira, teníamos programado abrir este año en Irlanda y ese equipo que teníamos abierto para abrir Irlanda no va a poderse abrir Irlanda. Y yo tengo ese equipo disponible. Oye, la lógica, él no está pensando, yo estoy pensando en mercado, él dice. Y le digo yo, ¿y cuántas tiendas es el mínimo cuántas tiendas se iban a abrir en Irlanda? Dice, bueno, nosotros no vamos a abrir ningún mercado menos de 10 tiendas. Ouch. Entonces dice, vuelvo y me pregunta, ¿cuántas tiendas que tú dices que vas a abrir? Y digo, 10 tiendas. Oye, 10 tiendas mucho. En aquel tiempo, eso es pura fantasía. Eso es sacado de ciencia ficción. Claro. Es que la pregunta no era si tú ibas a abrir una tienda. La pregunta era, señores, era si tú ibas a tener tomate. Yo me acuerdo que yo la razón por la que me fui con Domino's y no con las hamburguesas y ese tipo de cosas es porque aquí estaba prohibida la importación de todo. Yo siempre pensé que el queso lo haríamos en algún sitio y que el tomate se sembraba en Asua. Realmente la idea era que todo estaba prohibido. Y en aquel tiempo el negocio de restaurantes aquí no estaba para nada, no había nada. Las experiencias, estaba Pizzarelli, que era una experiencia de clase media, ahí en Naco. Pero el reparto, el servicio a domicilio como concepto no existía. O sea, uno se emburujaba con los avispones. Eso se lo pueden preguntar al señor Bonarelli. Uno negociaba con el avispón. Ellos tenían unos chamacos verdes y ellos mismos se hacían llamar avispones. Y entonces tú negociabas con ellos la entrega. Algo así. El concepto del servicio a domicilio. Como un pedidos ya, pero de los 80. No, es que no. Los avipones. No, eso pregúntenle al fundador para que él le pueda relatar mejor la historia. Yo lo veía de afuera porque yo ni siquiera era un muchacho de Naco. Yo vivía en Herrera. Yo no. Naco es una cosa de la clase media de aquí, de Santo Domingo. Acuérdense, yo llegué de Higüey. Y yo llegué muy tarde. O sea, que yo no venía de ese enfoque de los muchachos de Naco y Piantini que se conocían, que iban a la misma escuela. Yo no tenía ninguna conectividad. De hecho, yo había trabajado en Puerto Rico, me he ido bien ese par de años formando ese negocio. Y vengo con este papel, con este business plan en el bolsillo para abrir Domino's Pizza. El business plan fue chequeando libros y cosas. ¿Cómo se hace un business plan? Yo no fui a la universidad para hacer eso. Yo no sabía lo que era, pero con la práctica y el concepto, pues hago un business, lo tengo todavía, lo conservo. Hago un business plan para abrir 10 tiendas en la República Dominicana
de lo cual lo único real eran los costos y la mayoría del resto era ficción. Porque ni había data, ni había fundamento. Pero nada, con ese plan de negocio se comienza Domino's y yo hago esta transformación de gerente medio, llegado a dueño de franquicia, ya con alguna experiencia internacional, 29 años de edad. Empiezo a buscar local. No había locales en Santo Domingo. Además, yo no tenía amigo ni primo. Todo en aquel tiempo en Santo Domingo era con un primo, un cuñado, un hermano. O sea, nadie. Yo no sabía, no pude conseguir. Me dio mucho trabajo conseguir local. Conseguí un local de 90 metros en un sitio que se llama Modes Plaza. Y 90 metros era como menos de lo que, pero pagaba menos también de lo que me habían recomendado. Ellos querían 150 metros. Pero yo me encontraba que eso costaba mucho. Y nada, alquilamos ese pequeño espacio ahí. Luego el retraso, todo. Daba mucho trabajo y pedimos el queso. Al final ya, después que ya vamos a arrancar la operación, tengo el siguiente problema. Ya se me ha gastado todo el dinero. Y el queso, pedimos el queso. El queso, como nos retrasamos, tenía 3 meses en el muelle. Y cuando destapamos el furgón del queso, el queso no está bueno. El queso no derrite bien. En ese momento los insumos se le compraba a ellos mismos. Sí. Y todavía, en gran parte, pero con más liberal. Pero yo traigo el furgón de queso, el queso está malo, y entonces vamos a abrir. Tengo ya todos esos empleados contratados. Ha habido el mercado estaba dándonos buenos síntomas de que podía funcionar. Y nada, y ahora no hay queso. Entonces yo tuve que buscar y tuve que hacer movimientos desesperados para conseguir ese dinero prestado. Pero ese queso me lo mandó Domino's a cuenta. Y abrimos con mucha suerte, abrimos con mucho éxito. Pero obviamente el Domino's de hoy no tiene nada que ver con el Domino's. Nosotros debemos haber quebrado 3 veces o 4. Ha sido como una evolución de empresas, una de encima de la otra, que no se ve hacia afuera, pero son empresas distintas. Entonces, solamente como una anécdota y una conexión con el tema del nombre, yo siempre pensé que uno de los activos principales de Domino's era el nombre. Porque Domino's y Dominicana, dominó, pero más que dominó, Dominicana. La gente siempre se va por el dominó, pero yo siempre me iba por Dominicana. Azul y rojo. Azul y rojo el logo. Yo digo, esto subconscientemente, claro. Nosotros acabamos de recibir un estudio de mercado hace poco, donde la mayoría de la gente, el mejor testimonio, mejor que eso, y no del estudio de mercado. Uno de los niños del St. Jude que llevaron a Estados Unidos para tratamiento, lo llevaron y cuando le preguntaron qué quería, y le llevaron pizza de Domino's. Y él se sorprendió muchísimo de que le llevaran pizza de Domino's. Y dice, ¿y cómo tienen pizza de Domino's aquí? Porque el niño pensaba que Domino's era una pizzería de aquí, de Santo Domingo. Y yo creo que sí, que en ese sentido eso fue una buena elección. Hay cientos de anécdotas, porque son muchas, hay mucha historia. Durante los días de la apertura, obviamente no había muchos recursos. Yo era el único masero, el único que sabía hacer la masa, el único que estaba certificado para hacer la masa. Las ventas estaban funcionando. Y yo dormía en el carro, o sea, yo dormía en el parqueo y duramos como una semana en eso, donde uno cerraba a la 1, 2 de la mañana, cerrábamos la tienda para ir a hacer la masa, para levantarnos a las 4 a hacer la masa. No daba tiempo, era mejor dormir ahí en el carro y levantarse a hacer la masa a las 4. Sea, era usted mismo que amasaba, que mezclaba. Bueno, pero no, la masa había que prepararla para que pudiera estar fermentada, subiera, etcétera. Para que tuviera estar fermentada para la hora de... Pero como teníamos demanda por encima de lo que habíamos esperado, era una sola tienda, todo estaba junto y eran 90 metros cuadrados. Hubo un tiempo en el que en esos días
era así. O sea, cerrábamos la tienda al final de la noche, cuadrábamos, limpiábamos. Entonces se dormía 1 hora y media para entonces comenzar a hacer la masa, para comenzar de nuevo a vender al otro día para el almuerzo. Yo lo que quizá tratando de hacer un wrap-up a ese proceso, y no sé si tienen algunas preguntas. Podemos pasarnos todo el tiempo en historias porque hay muchas cosas anecdóticas del proceso. Pero quizá lo que yo quisiera transmitir, pensando que la audiencia son emprendedores o gente que quiere ser emprendedor o que quiere emprender. Primero, los emprendimientos vienen de la convicción, vienen del deseo de hacer algo, de transformar y de cambiar cosas. Normalmente la gente feliz y la gente que está bien tiene mucho que aportar a la sociedad porque transmite equilibrio, pero los emprendedores pertenecen al grupo de la gente que no está conforme. Pertenece al grupo de la gente que no se siente bien con el status quo o tiene una gran motivación de cambio y transformación. Hay algo que no quiero que se me vaya. Yo les mencioné cómo nosotros perdimos todo, cómo no había nada, cómo comenzamos de la nada. Y yo me acuerdo que en algunas veces, cuando alguien me hacía estas preguntas, yo decía que comenzamos de cero. Y he escuchado a muchas personas diciendo la expresión, comenzamos de cero. Y yo lo que quiero decir es que nadie comienza de cero. Y nadie está en cero. Si hay algo que quiero dejar en este espacio, es romper ese mito del cero. Nadie comienza de cero. Mi padre me mostró, sin que yo lo admitiera y lo entendiera en aquel tiempo, de que un hombre podía evolucionar. Él llegó aquí como agricultor y él decidió transformarse, cambiarse y convertirse en un agente vendedor. Y lo fue, con mucho éxito. Que no fue bueno haciendo los negocios y que perdió pero él fue emprendedor, de que un modelo que una persona no tenía por qué limitarse, porque él tuvo rutas de café, tuvimos cafetería, una escuela de choferes, negocios de venta de goma, que sí, que podíamos haber dicho qué cosas no hacer cuando tú emprendes, sí. Pero de que un hombre podía hacer cualquier cosa o una mujer que quisiera, mi papá me enseñó eso. Me enseñó que se podía comprar cosas y venderlas, de que todo se podía hacer. Yo recibí una educación de lujo en un pueblo que era una aldea y tuve la suerte y luego lo supe de que tuve en la mejor educación que yo podía conseguir. La tenía ahí. Eran hermanos de La Salle, era un modelo que se venía importado de Cuba, era la misma estructura del Colegio de La Salle de Santo Domingo. Era una de las mejores educaciones, pero yo no lo sabía. De que tú podías estudiar de noche en un liceo nocturno de público y también aprender. También. Entonces, esta historia, cuando yo empiezo a buscar, el americano que estaba enfermo, que estaba buscando salud en Higüey y que me enseña algo de inglés, yo no comencé de cero. Yo pude decir que yo hablaba inglés. Claro. Entonces, alguien me dio eso. Yo aprendí mi abuelo, que fue quizá la primera persona, el padre de mi madre, que en algún momento, en algunas vacaciones que yo fui a Constanza, él me decía Juan Bosch, porque yo siempre le hacía historias y le contaba historias. Mi abuelo confió en mí. Y cuando me decía que yo era Juan Bosch y me decía que él quería que yo le contara historias, me estaba reforzando y me estaba dando la capacidad de yo ver que alguien que me quería también creía en mí. Claro. Entonces yo no puedo decir que yo vengo de cero. Cuando yo tenía educación, yo tenía un papá que me había enseñado emprendimiento, una madre disciplinada, una mamá que logró armarnos a pesar de todo el lío, el ahorro. Y en un momento se hizo cargo de ustedes, ¿no? Cuando su padre estaba afuera. Sí, nosotros hicimos mucho emprendimiento. Nosotros teníamos un puesto allá en Higüey mientras la crisis, porque yo te comencé con la crisis del desalojo, pero antes que eso tuvo la erosión. En la erosión nosotros tuvimos un puesto de Maví en la entrada del pueblo de Higüey. Yo sabía que había un juguito o algo. Maví original. Y luego cuando llegamos a Santo Domingo antes del empleo tuvimos un puesto de venta de jugos naturales. Y mi hermano era el que lo hacía bien eso, lo hacía mejor que yo, pero yo aprendí a hacerlo. Y no se comienza de cero, no hay tal cosa como un cero.
cuando tú analizas educación, confianza, haber estudiado, leído libros, yo me inspiré mucho. Mi libro favorito siempre, y digo, yo leí todo lo que había en la biblioteca del colegio, sobre todo los libros de aventuras. Y hay uno en María particular que hace poco me di cuenta por qué me gustaba tanto. Uno de mis favoritos siempre fue El Conde de Montecristo. Porque el Conde de Montecristo es una historia de redención y es una historia clásica, es una historia que se ha contado de múltiples formas. David en la Biblia es una historia de redención. Esta es una historia mitológica. Entonces no hay tal cosa como el comenzar de cero. Nadie que esté escuchando, nadie que esté hablando puede decir o minimizar lo que tiene. Hay personas que cuando hablan se les olvida entender que si tenían si ese señor que fue a visitarme a mi casa, mi mamá tenía un pedazo de tierra que vender, eran 10 hermanos y ella tenía algo. Y ese algo motivó que alguien me visitara y alguien me diera, o sea, alguien. Entonces, ese alguien que me dio el trabajo, Remy Hernández, es una persona muy importante en mi vida porque vio que yo podía hacer algo. Y ese señor que me entrevistó, que se llama Carlos Olivero, que se rió cuando yo le dije que quería, en vez de 125, ganar 150 pesos porque yo hablaba inglés con descaro. Cuando el señor D'Agostino en Santo Domingo Motors me dijo que el trabajo me quedaba grande y yo me sentí mal. Toda esa gente es una cantidad, es un regalo tan grande, es un montón para yo poder decir en algún momento que yo comencé de cero en algún sitio. Entonces, voy más para atrás. Mis padres hicieron 3er grado de primaria, los dos, casualidad, uno en España, otro en Palero, en Constanza. Pero ellos, los padres de ellos no fueron a la escuela. No sabían leer y escribir. Me tocó el privilegio de ser el primero de mi generación, o sea, de nuestra generación, los primeros que fuimos a la universidad, que terminamos la secundaria. Y tú me estás hablando, o sea, yo tengo que dar las gracias al proceso que permitió que mi papá era tan emprendedor que decidió a los 18 años emigrar, porque eso demuestra inconformidad y la capacidad de buscar cambio. Que las cosas no salieron tan bien para él, pero cuánto de lo que yo estoy logrando es mío y cuánto de las 4, 5, 6, 7 generaciones que me precedieron. Yo creo que para mí el gran tema, la excusa de no tengo, la excusa tengo poco o lo contrario, el olvidarnos del legado de todo el que se convierte en cómplice para que nosotros hagamos cualquier cosa. Y lo otro es que la sociedad premia, todo es servicio. Al final, tú dices, la gente piensa, ese negocio es tuyo. Y yo pienso, dice, ese es tu negocio. Y digo yo, bueno, no sé. Eso siempre es una cosa extraña porque las empresas, los productos, todo tiene, realmente no es de los que lo fundan, ni de los que lo empujan, ni de los que lo promueven. Es de los clientes, es del que le presta el dinero, es del que limpia, del que friega, del que hace el milagro todos los días. Entonces a mí que quisiera entregar eso como algo especial, porque lo he escuchado muchas veces. Gente que se le olvida mencionar cosas. Pero yo conocí a fulano. No, tú eres un privilegiado y nosotros, la diferencia está en qué tú haces con lo que te dan. No lo grande que tú haces, sino de lo que te dan, qué tú logras hacer. Entonces, esa gente que dice que no tiene, o que tiene poco, o que está en cero, cuando hace un inventario, se va a dar cuenta. Hoy en día, yo te decía, antes de que comenzáramos la sesión, te decía, es que hay tantas cosas. Tú abres internet ahora y te encuentras educación, material de primera calidad, de todo tipo, de hecho público. Hay bibliotecas enteras abiertas. Incluso gratuito. Incluso casi todo gratuito para lo que es. Y muy barato otras cosas. Yo lo que digo es, para mí, si hay algo que quisiera dejar claro es,
Cuando hablo del piso de tierra, lo he dicho varias veces, no quiero tocar el corazón de la gente para que digan, mira este muchacho que vino con un piso. No, no hay tal cosa, eso no es nada. El piso de tierra no es nada. La historia no es esa, la historia es qué tú haces con lo que te dan. Y hay tanto, hay un tío, hay un sobrino, hay un señor que pasa, hay un don, alguien te enseñó a hacer los dulces, alguien, o sea, no, lo que quiero decir, ahí hay tanta riqueza. Y es la misma historia de los sulfuros, cuando tú crees que no hay nada, ahí está todo. Y el reto es quizá esa capacidad. Yo creo que entonces cuando comenzamos con agradecimiento, cuando comenzamos a dar gracias por lo que tenemos, nos damos cuenta de lo mucho que tenemos. A veces hay mucha gente que no tenía ni siquiera salud. Hay mucha gente que emprende que les falta una extremidad o que les falta o que no pueden ver. Lo que quiero decir es que si tú sacas el inventario es asombroso. ¿En qué momento usted se da cuenta de que ya tiene algo grande en la mano? Es decir, ya comienza Domino Pizza, que todavía no hemos hablado y si queremos hablar, podemos hablar, pero de Avis Budget, por ejemplo. O sea, ¿en qué momento ya Domino Pizza comienza ya a trascender y a crecer? Y probablemente también usted comienza a decir, bueno, ya yo como que soy un empresario. Yo la palabra empresario no la acepto, no me gusta. Hay empresarios aquí, hay mucha gente que han pasado por aquí que son empresarios. Yo no estoy ahí, porque un empresario... Yo siempre, cuando me he tratado, tengo una palabra muy particular que no me voy a atrever a usarla aquí para describirme, porque se puede confundir. Pero yo fundamentalmente pienso que yo soy fundamentalmente más artista que empresario. Okay. Yo veo siempre, cuando yo era muchacho, yo decía que yo quería ser escritor. Luego llegué a decir que quería ser periodista. Pues yo admiraba mucho a Orlando Martínez. En ese tiempo yo decía que era comunista. Sí. Era la época. Y yo siempre he dicho que yo soy comunista reformado, no comunista arrepentido. Me gusta eso, comunista reformado. Sí, porque aquí tuvimos mucha gente en el gobierno que eran comunistas, que son comunistas arrepentidos, porque no cambiaron su modelo, no lo reformaron simplemente. Yo no sé, yo creo que yo veo yo realmente cada una de las empresas que he sido parte de una manera discreta o menos discreta, o que he retomado. Yo he retomado muchas cosas, porque casi todas estas empresas alguien las ha fundado antes, y lo que me he limitado a darle mis propios trazos. Yo más bien veo si usando el tema de artistas, son lienzos, y cada lienzo es un trabajo único, interminado, no terminado. Son lienzos que otras personas están llamados a darle su toque y su proceso. Por ejemplo, ya Domino's, quien lleva Domino's fundamentalmente es mi hijo Luis Francisco. Él está haciendo su rol y su papel. Yo realmente no me considero muy protagonista de lo que pasa mucho en Domino's ya. Pero sí es algo donde yo puse, y ha sido la empresa de más impacto, porque me enseñó lo que era. Domino's es, y esto es una buena cosa de compartir. El que no sabe el que no puede manejar una pizzería, o como decía Marino López, no sabe manejar un carrito de hot dog o de sándwiches o de chimi, no va, o sea, la lógica y la dinámica económica del carrito de hot dog es el de una tienda de Domino's Pizza. Y el gran regalo de Domino's Pizza es enseñarme que esa cajita tiene que funcionar en cualquier cosa y en cualquier modelo. Por eso Domino's para mí es muy importante en mi vida. Pero realmente no, es un lienzo, es un cuadro. Y yo he estado dedicándole mucha más energía desde hace muchos años a otros negocios, a otras cosas interesantes que han sido importantes. Pero como yo te decía, son inquietudes. El negocio de car rental para mí también es mi primera aventura. Fíjense que no tiene nada de complejo. Es el primer trabajo que tuve. ¿En qué año te regresa nuevamente entonces, luego de Domino, a involucrarse en ese negocio de alquiler de vehículos? Bueno, ahí tengo que hacer una mención que es un disclosure importante.
En 1992, yo ya saliendo de Domino's, yo conseguí un permiso para importar 50 carros. No exonerados, sino un permiso para importar, para un rentacar, 50 carros. A través de un amigo mío, que era un primo hermano mío de Constanza, que era funcionario del gobierno. Él me ayudó a conseguirme ese permiso que no me daba ningún mérito que no fuera que pudiera importar los carros. En la lucha tratando de traer esos carros, yo conocí ahí a don Abelino Abreu. Don Abelino me encontró en los pasillos frustrado. Yo creo que llegué a un punto que me estaba golpeando. Yo creo que sí que recuerdo haberlo hecho. De golpearme la cabeza contra la pared. Físicamente. Sí, de frustración, porque yo no lograba entender por qué yo tenía 50 carros que los había traído con mis ahorros, por qué yo no podía pagar los impuestos y sacar mis carros, y por qué los impuestos de cualquier otra empresa eran 1/10 de lo que yo tenía que pagar. Yo nunca logré entender, a menos que tú entiendas patente de corso. Y me molesta eso porque aquí hay muchas fortunas que se han hecho a la luz del Estado y protecciones como esa, y poca gente habla de eso. Y vienen a presumir y hablan de la historia familiar. Y se les olvida también que la historia familiar está plagada de proteccionismo estatal, patentes de corso. Y eso es tú, a quien le sirva la ropa que se la ponga. Muchas empresas que están rodeadas de obviar eso. Uh-huh. Como yo vengo de mis tiempos en el que yo repensaba que el mundo podía cambiar y que había que cambiar, yo no llegué a entender eso. Bueno, pues don Abelino me conoció en los pasillos no me resolvió nada, pero me vendió y me financió carros. Sí, porque él era, o sea, ellos... Mi ex empleador, yo trabajé 5 años con él. Sí. Pero don Abelino, que fue una persona muy importante después en mi vida, me conoció, y cuando él supo en el 92 de que ya yo me iba a ir, él me fue a San Juan, a Puerto Rico, y me ofreció que me convirtiera en el gerente general de Avis, que era un negocio que él estaba comprando en ese tiempo, en el 92. Y yo le dije a don Abelino que le agradecía mucho la oportunidad. Sí, de que me ofreciera eso, porque pensaba que yo podía ser un buen gerente que eso tiene también su trasfondo, que tiene que ver con mi historia anterior, pero que ya yo quería ser socio, y que quería ser socio de un 51, no, ni siquiera de un 50, que ya yo había aprendido mi lección y que realmente... Y él como la historia, o sea, lo entendió con tristeza y me dejó ir. Y en 1997 él compró su negocio y siguió adelante. Y yo seguí con Domino's por 5 años. Y esta es una parte importante que quizá tengo que hacer, es un disclosure. Porque en 1997 don Abelino me llama, out of the blue, así, como de la nada, y dice, Luis, ¿te acuerdas lo que hablamos? Digo yo, ¿cómo así? Dice, lo que hablamos. Dice, que tú me dijiste para el asunto de Avis. Y yo le dije, bueno, no me acuerdo, pero refrésqueme. Bueno, tú me dijiste que si tú eras socio, yo estoy en disposición de cederte el 50% de la empresa para que tú, con la condición de que tú la dirijas. Bueno, yo venía de ese negocio. Avis es una marca emblemática, y yo venía de ahí, de haber visto eso, y me hacía ilusión. Y eventualmente llegamos a un acuerdo, y obviamente el acuerdo implicaba que yo seguía con mis negocios, y yo llegué a un acuerdo para quedarme con la mitad del negocio y asumí la responsabilidad de tomar la empresa, que necesitaba una buena gerencia en ese momento. Necesitaba gerencia, y obviamente eso es el motor que motivaba la conversación con ese hiato de 5 años. Y es entonces cuando mi esposa, doña María Vázquez, asume prácticamente el manejo de lo que es Domino's, y ella realmente es la persona que llevó Domino's hasta que mi hijo lo tomó. Y realmente el grueso de la responsabilidad del éxito y de todo lo positivo que ha pasado con Domino's desde alrededor de esa fecha, que es casi toda la vida de la compañía, es responsabilidad de ellos.
de mi esposa y en los últimos años de mi hijo. Quiero hacer ese disclosure porque la gente, o sea, yo sí esos 5 años hice de todo y te puedo decir que todo así fue muy, muy interesante. Y antes que eso también, el comenzar y empujar Domino's. Pero lo que es la compañía como existencial y como es realmente su mérito. Y ella lo ha hecho mucho mejor que yo. Y entonces pero sí el gusanillo de volver al negocio, a un negocio que estaba muy mezclado con mis raíces, me llevó a un nivel de inquietud y de crecimiento. Ya yo venía con una idea de que Domino's me había enseñado muchas cosas, me había enseñado el valor. Yo decía, es una broma, pero es una forma de que los que me conocen saben que sí soy capaz de decirlo. Dice, ahora estoy insoportable porque si yo puedo ganar dinero vendiendo una pizza en $5, ahora que el ticket promedio son 300, o sea, no hay quien me aguante. Entonces, sí, vamos a decir que la perspectiva de un negocio minorista, retail, llevada a una industria que estaba quizá cansada y que me permitió realmente tomar esto con nuevas oportunidades. Y sí, fue como ahora voy con ganas. Y sí, esa es otra historia. Eventualmente compramos Budget a la familia Pellerano. Uh-huh. Y eventualmente don Avelino decidió darme la oportunidad de cederme el resto de la empresa. Y yo entonces terminé comprando el resto de la empresa ya hace unos años de eso. Increíble el mix y increíble que esto viene de un deseo de conocer ya el tema de franquicia y demás, que evoluciona de alquiler de vehículos a Domino's, que es grandemente conocido por temas logísticos, temas de proceso. Pero en el medio, no quiero interrumpirte, pero en el medio, tú en algún momento alguien debe mencionar Dairy Queen, que lo abrimos en el año 95. Dairy Queen. Duró como 3 años abierto. Tú eras un poco pequeño. Tú eras muy chiquito. No voy a entrar en detalle. Abrimos y cerramos. Perdí un montón de dinero. Como peso pesado. Yo sí me acuerdo de Dairy Queen. Sí, yo recuerdo también. Y luego también los sándwiches Blimpie. Yo tuve eso fue otra franquicia. La lavandería 5 a Sec, que llegamos a tener 3 o 4 tiendas. Sí, todos esos recuerdo. fueron historias de franquicias y historias de emprendimiento que me enseñaron mucho. Educación cara. Muy cara. hizo su business school en vida. Lo que quiero también ponerme ahora a hablar tenemos que hablar de las tiendas que hay que cerrar, de las marcas que ha habido que cerrar, de las tiendas de Domino's que ha habido que cerrar, de los negocios que no han funcionado, de los errores, muchos, la mayoría casi siempre atribuidos a nosotros mismos o a las circunstancias o al mercado. O sea que eso en el camino, el que no, sin hablar de eso, es difícil. Y yo creo que escuchándolo hablar, don Luis, creo que nuestros escuchas han podido apreciar a lo largo de la intervención o de su historia, darse cuenta de que hay un elemento. Y ese elemento no solo se limita a usted como persona de trayectoria en República Dominicana, sino que lo hemos visto como un elemento esencial en todas y cada una de las entrevistas que nosotros hemos hecho en República Dominicana, que es el elemento de la persistencia, el sacrificio. Señores, sin sacrificio no creo que usted ¿qué entiende que hubiese logrado si hubiese dado un 80% en vez de ese 100% que dio en Bueno, durmiendo en el carro yo no creo que es un 100. Eso me da por lo menos 120. 150 como el primer salario. Sí. Yo en algún momento, tratando de explicar, en algún momento, el postergar la gratificación es uno de los elementos clave de la creación de riqueza. Tú me decías que había sido un programa de gestión de patrimonio, de gestión de riqueza, de patrimonio. El concepto de creación de valor está íntimamente ligado a eso. No hay ningún proyecto de significado o de importancia que no se haya hecho sin
un acopio de recursos y un postergamiento de la gratificación. A niveles, algunos de ellos enfermizos. Yo no quiero, como toda cosa buena, tiene su problema. Y es que todo elemento positivo puede ser llevado a un punto negativo. Igual el llevar esto, hay gente que ha llevado una vida tan frugal que ha sido más allá de lo razonable. O sea, no ha compartido la riqueza o no ha podido apalancarla. Pero son circunstancias excepcionales, no son las reglas. Casi siempre hay que y eso no es pasar trabajo. Yo creo que el que está en ese proceso no está pasando trabajo. Yo no me acuerdo haber pasado trabajo. Yo me atrevo a haber pasado algunas cosas embarazosas que quizás yo no me di cuenta, por ejemplo, por no pagar una noche de hotel, cambiarme en el baño y entonces se me perdió una parte y pasar el agobio de no encontrar la pieza del tuxedo. Para no pagar la noche de hotel que me quedaba y hacerlo. Eso es pesado. Yo digo, güey, pero ¿por qué yo aprendí a que no puedo ahorrarme una noche de hotel si tengo que ir a una actividad? Hay que llevarlo hay dinero que se paga, hay dinero que después se paga. Pero sí, siempre. La frugalidad es un elemento vital. Tú le llamas, yo dije postergación del disfrute, pero la frugalidad también, que es más que eso. La frugalidad es un elemento, no es típico. Yo puedo encontrar excepciones a personas no frugales que han sido muy exitosas, pero vuelvo eso a la definición de éxito. Y me voy a atrever a compartir mi definición vieja de éxito. Debe tener 30, 40 años. Es prestada de una persona que yo respeto mucho, que es un escritor clásico de la autoayuda, que se llama Napoleón Hill. Pero me acuerdo de su definición de éxito, que es la realización progresiva y sostenida de un objetivo moralmente correcto. Entonces, tú vas a encontrar gente que si el elemento moral no es correcto, pues probablemente no son exitosos, no en esta definición estricta de éxito a la que yo me refiero. Pero donde quiera que hay éxito, la frugalidad, éticamente correcto, moralmente correcto, casi siempre la frugalidad es un elemento clave. Que juega una parte importante. Así es. Sí, no, yo creo que estamos hasta speechless aquí del lado de nosotros. A mí esta intervención me ha encantado porque creo que hemos aprendido mucho de la parte de franquicia. A mí personalmente eso me tenía mucho interés de escucharlo, porque a veces uno escucha a personas jóvenes que están tratando de emprender o buscar ese negocio y dicen, yo lo que voy a traer una franquicia. Y lo dicen de una manera muy light, de una manera muy como, ok, ya el problema está resuelto de aquel lado. Pero creo que con su historia nos ha enseñado muchísimo de que el sacrificio para lograr ese éxito, con esa definición exactamente que usted acaba de dar, hay que darlo de cualquier manera, y que un negocio es un negocio y viene de la pasión, de la perseverancia y del querer hacer las cosas y del sentirse inquieto, curioso y no satisfecho con el status quo, independientemente de que sea una marca creada de cero, una franquicia traída de fuera, un emprendimiento dentro de otra empresa, ya uno como empleado. Y yo me voy con muchísimo, porque hemos hablado con muchas personas que han creado marcas locales, que han creado empresas, que ya no voy a usar la frase de cero jamás, pero este tema de verlo a nivel de franquicia, verlo también representando esas marcas tan reconocidas fuera, y ver, como vimos también la semana pasada en el episodio de Maribel Bellapart, como República Dominicana y como dominicanos han tenido el coraje de acercarse a estas marcas, a pesar de nosotros ser un país tan pequeño, especialmente en esa época, porque creo que ahora estamos medio en boga como país, ¿verdad? Ahora es muy fácil decir, vamos a pedir un negocio para República Dominicana, pero en los 90, 80, donde nosotros había que buscar el mapa y enseñárselo a la gente, sí, me causa mucha emoción ver cómo ustedes tuvieron tanto coraje de mandar cuánta carta a Domino's y cuánta visita
Lolita y a todas las otras franquicias que usted también mencionó, que nada, creo que me llevo eso también como un súper aprendizaje de todos ustedes. Y que aparte de eso, Patti, tocaste un tema interesantísimo, que es que en aquel entonces era muy difícil tomar en consideración República Dominicana como un mercado de interés. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que tenemos muchas gracias que darle a la generación de personas que representan el grupo de... A él no le gusta que le digan empresario, pero yo lo considero un empresario. El grupo de empresarios que de los individuos que se lanzaron. En los Exacto. individuos que se sacrificaron, que se casaron con una idea y echaron para adelante una serie de negocios y pusieron a República Dominicana en el mapa. Y yo creo que eso es un agradecimiento que tengo que ponerlo aquí sobre la mesa a la generación que vino antes de nosotros. Esos sacrificios hoy, yo creo que tanto ustedes como nosotros podemos verlo y palpar el resultado de lo que ha sido esos años incontables o incansables de tareas por lograr. Sí, así es. Se nos agota el tiempo, pero la verdad que yo creo que nos queda un medio episodio más que tenemos que hacer para hablar Vamos a tener que de invitarlo los de últimos nuevo. ventures ahí con tema de Patio Capital, cómo entró también el Grupo Universal, que entiendo que es algo bastante interesante que podemos tocar. Vamos a hacer como la serie Ojalá de no antes, To Be acepte Continued. otra oferta de invitación para poder tocar ese tema y quizá también hablar un poquito o hacerlo un poquito más didáctico directamente, o sea, de hablar de temas en específico. La verdad que para mí, de manera particular, me voy con muchos mensajes, con mucho aprendizaje. La verdad que entré con una visión, con una percepción, perdón, y salgo con una totalmente distinta, mucho más compleja y mucho más acabada, que entiendo que los escuchas de ustedes, que ustedes también se llevan. Y no queda más que darle las gracias de habernos permitido compartir este momento con usted y aprender de usted. O sea que muchísimas gracias, ¿verdad que sí, don? Gracias a ustedes por este trabajo de divulgación. Creo que hay mucho que hacer en la parte de divulgación y de eliminar o combatir los mitos. Hay muchos mitos, como por ejemplo que todo es por conexión, que si tú no tienes una conexión tampoco puedes hacer nada, que también hay montones de otras cosas que son el otro extremo. Uh-huh. No se trata de renegar a lo que hemos recibido, se trata de qué hacemos con lo que hemos recibido. Yo no quiero que tampoco la gente que tiene acceso, los que están escuchando que tienen acceso, piensen que eso tiene algo de malo, porque pasa eso, que a veces las generaciones rechazan Uh-huh. el regalo de las generaciones anteriores y no entienden que eso es una responsabilidad que ellos tienen. ¿Qué hago con este regalo? A veces el regalo es más pequeño, a veces es más grande, menos complejo o más complejo, pero todos tenemos un regalo. Yo voy a solamente porque es distinto y estoy en una etapa, le voy a hacer una sugerencia y me voy a voluntariar para hacerlo en algún momento cuando ustedes estén listos. A mí me encantaría participar en un panel donde hubieran preguntas de verdad de gente que quiere emprender. Uh-huh. Preguntas, compartir, miedo, sueños, donde gente real quisiera hacer preguntas o compartir experiencias y nosotros entonces poder, desde la perspectiva del fracaso, de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, pudiéramos compartir ideas. De hecho, acaba de fallecer hace poco y quizá con eso termino. Porque tú decías que para ti el tema de la educación era importante. Es un educador brasileño que se llama Paulo Freire. Él decía, el hombre, nadie enseña a nadie. Nadie aprende solo. Los hombres y las mujeres se enseñan entre sí. Yo creo que esa es la esencia misma de lo que es educación. No hay tal cosa como todo el mundo aprende. El maestro toma el rol de alumno, el alumno toma el rol. Es una cosa que se va moviendo en todos los grupos. O sea que si ustedes pueden crear algo así en algún momento, yo me voluntario para participar. Por lo retador que implica poder aprender. Si ustedes se dan cuenta, cuando comenzamos a hablar, estábamos todos hablando de todos ustedes mismos. No tuve la oportunidad de conversar contigo, pero todos tienen de por sí montones de cosas que son
que pueden y son fuentes de un aprendizaje extraordinario para cualquier otra persona. Sí. ¿Ok? Claro. Pues muchas gracias. Y le vamos a tomar La palabra, esa sí, oferta, claro que sí. porque por ahí viene algo. Por ahí viene algo. Y de verdad que muchísimas gracias por ponerse adelante con esa oferta, porque creo que agregaría todo el valor del mundo, porque su historia de verdad es sumamente impresionante y muy inspiradora y nada, y tiene mucho que dar. Así es. Bueno, señores, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden darnos follow en Instagram, en @pesopesadord. Danos follow en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Recuerden que ustedes son, el equipo de producción nuestro son ustedes. Recuerden seguirnos escribiendo a través de Instagram con sus sugerencias, con sus inquietudes, con sus quejas, con lo que ustedes quieran. Aquí ustedes son parte de Recuerden pedir su Dominos cuando vayan a escuchar este episodio. Bueno, ese sí me lo sé de memoria. 948-4848. y puedo hacer sugerencias. Una pan pizza con mixta. Bueno, señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.